Capítulo 1. En un mundo, un demonio que había vivido durante medio milenio libró su batalla final. Después de derribar a miles de humanos, encontró su fin, no a manos de un oponente semejante a un dios, cuyos talentos innatos superaban las técnicas de respiración lunar que habían sido perfeccionadas durante siglos, sino por el esfuerzo combinado de oponentes tanto débiles como fuertes, humanos y demonios. No encontró paz, no experimentó consuelo y no obtuvo una comprensión más profunda del propósito de su vida. Cuando fue enviado al infierno para pagar por sus crímenes, fue arrastrado mientras forcejeaba y se resistía, sin aceptar ni una sola vez el destino que él mismo había provocado. Pero, finalmente, sus inútiles esfuerzos cesaron. En un mundo, Kokusibou cerró los ojos por última vez. Y en otro, Midoriya Izuku abre los 6. Desde el momento en que nació, las enfermeras dijeron que estaba maldito. Aunque las mutaciones de Quirks no eran una rareza en el mundo en el que vivían, nunca antes los doctores habían visto una tan peculiar como la de Midoriya Izuku. Nadie en la línea familiar de los Midoriya podía ser considerado un mutante, ni tampoco habían permanecido completamente silenciosos e inmóviles al nacer, y aún así Izuku era ambas cosas. Al principio, los doctores se preocuparon de que algo hubiera salido mal durante el procedimiento y de que el bebé hubiera nacido muerto. La lista de razones por las que el bebé podría haber muerto era interminable, y desde que los Quirks entraron en escena ningún doctor podía estar completamente seguro de la seguridad de un recién nacido durante el parto. Pero cuando los médicos presentes se apresuraron a brindarle atención médica al recién nacido con la esperanza de salvar su vida, se encontraron con 6 ojos penetrantes que los dejaron paralizados. Ojos que veían demasiado lejos, se movían demasiado rápido y sabían demasiado. Pero lo peor de todo era su color. Rojo sangre, con escalofriantes iris amarillos. Los Quirks de mutación no eran una rareza en el mundo actual. Muchos de los héroes más importantes del país poseían Quirks que alteraban drásticamente su fisiología en comparación con la de un humano normal. Y aún así, por alguna razón, en ese momento, esos 3 pares de ojos sembraron miedo y desesperación en cada persona que los contempló. Casi como si todos los presentes en la habitación hubieran asistido al nacimiento de un demonio. Más tarde ese día, el Kid de Midoriya Izuku fue registrado oficialmente como 6 ojos. ¿Dónde estoy? ¿Es este el infierno? El infierno parece ser mucho más brillante de lo que esperaba. No. No siento suficiente dolor para que esto sea el infierno. Concéntrate, mira más allá de lo que aparenta ser. Ve la verdad por lo que es. Una habitación blanca. Con sanadores. El cuerpo de cazadores de demonios tomó mi cuerpo con fines de experimentación. ¿Es por eso que mi forma se siente incompleta? No. Sus cuerpos no están lo suficientemente entrenados para ser cazadores de demonios. ¿Y por qué los pulmones de ese hombre muestran señales de quemaduras? Es casi como si las llamas hubieran nacido de su respiración. Ya. Veo. Parece que los tiempos han cambiado. Algún tiempo después, en un apartamento de Mustafu, 2 amigas se reunieron para tomar té. Después de escuchar el parloteo de Inko durante casi 1 hora, Mitsuki Bakugou dejó su taza. ¿Y no ha hecho ningún ruido?, preguntó. ¿Ni siquiera un quejido? Demonios, comparado con el mío, prácticamente es un ángel envuelto en una manta. ¿Quieres intercambiarlos? Inko, por primera vez desde que se sentaron, levantó la mirada para encontrarse con sus ojos. Mitsuki, por favor. Y yo hablo en serio. Han pasado semanas y no sé qué hacer. Isashi está investigando trastornos del desarrollo, pero los doctores no están realmente seguros y yo, bueno. Y yo solo. Inko, relájate. El niño estará bien. Y aunque nunca diga una palabra, Katsuki va a necesitar a alguien que equilibre todos sus gritos, de lo contrario ambos nos quedaremos sordas antes de que siquiera despierte su Kirk. Ese solo estoy preocupada. En ninguno de los libros que he leído decía algo sobre que algo así pasara. Y esos ojos comenzó a llorar una vez más. Mitsuki le dedicó una sonrisa reconfortante. Personalmente, creo que sus ojos son lo más genial que he visto jamás, pero entiendo por qué tú y Isashi están algo asustados. Quiero decir, ninguna de sus familias tiene antecedentes de mutaciones, y ninguno de sus Quirks se acerca siquiera al del pequeño Izuku. Pero sin importar cuál sea su Kirk, sigue siendo su hijo. Eso debe significar algo, ¿no? Inko dejó de llorar el tiempo suficiente para responder. Supongo que sí. Solo espero que no tenga problemas para ser amigos. Los niños pueden ser tan crueles, como si Katsuki fuera a permitir que eso sucediera.
Con todos los problemas que ya me está dando, no puedo imaginar lo que le haría a un grupo de mocosos prejuiciosos. Ella se rió. Mientras tanto, en otra habitación, Kokushibo estaba aceptando la nueva vida que le había sido otorgada como Midoriya Izuku. Aunque estaba limitado al espacio de su cuna, su mente vagaba hacia el pasado distante y el confuso presente. Parece que en este nuevo mundo las técnicas de sangre demoníaca se han convertido en un aspecto normal de la vida humana y son conocidas como quirks. ¿Es posible que Musan-sama haya logrado superar su debilidad al sol y extender su sangre por todo Japón? Si es así, entonces probablemente siga vivo y pueda devolverme mi antigua gloria. Tal como estoy ahora, no poseo ni habilidad con la espada ni la fuerza y regeneración de mi naturaleza demoníaca. Izuku bajó la mirada hacia su brazo. Flácido, corto y lento, no se parecía en nada al brazo que había entrenado durante más de 400 años. Mi biología parece ser completamente humana. Ninguna de mis habilidades demoníacas permanece. Incluso mi marca ha desaparecido. Salvo por mis ojos, mis sentidos también se han debilitado considerablemente. Bajó el brazo. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que fui tan limitado en funcionalidad? Su visión regresó al techo, buscando algo que mantuviera su atención. Antes de que Musan-sama me otorgara la condición de demonio, era más que capaz de defenderme, y aún así aquí estoy, más indefenso que nunca. Puede que pase mucho tiempo antes de que pueda regresar a mi mejor estado. Un ceño fruncido apareció en su rostro. Parece que tomará tiempo antes de que pueda entrenar con el mismo nivel de libertad que tenía como demonio. El entrenamiento tendrá que limitarse a espadas de madera, y la práctica no puede provocar lesiones permanentes a cualquier oponente al que enfrente. Si llamo demasiado la atención de las autoridades al comienzo de mi entrenamiento, será más difícil perfeccionar mis técnicas en el futuro. De repente, llegó a una realización. ¿El futuro? ¿Qué quiero hacer en el futuro? No era algo que hubiera considerado hasta ese momento. En mi vida pasada, mis objetivos eran simples. Perfeccionar mis técnicas y preservarlas. Mi naturaleza como demonio me permitía ese lujo que la humanidad no poseía. Pensé que mi fuerza era suficiente para mantener ese estilo de vida, sin embargo, esos cazadores de demonios demostraron que estaba equivocado. Esos humanos, cuyas habilidades, técnicas y capacidades eran muy inferiores a las mías, lograron derrotarme, una hazaña que nunca creí posible. Al menos no después de él. La repentina imagen de un rostro familiar cruzó la mente de Izuku. Al mismo tiempo, el ritmo de su corazón aumentó drásticamente. Suficiente. Recordar es inútil. Concéntrate en el futuro. Sin nada mejor que hacer además de contemplar los posibles caminos frente a él, Izuku permaneció acostado en la cuna hasta que su madre lo recogió para alimentarlo. Su padre regresó a casa, sus dos padres fingieron que todo estaba bien, y mientras tanto la mente de Izuku se encontraba en otro lugar. Finalmente, después de que lo acostaran a dormir, llegó a una conclusión. Por ahora, necesito reunir información sobre mi entorno para prepararme mejor y optimizar mi régimen de entrenamiento. No podré alcanzar ni una fracción de mi antigua habilidad con mi biología actual, sin embargo, puedo volverme lo suficientemente fuerte como para perseguir otros caminos hacia la superación. Después de todo, esos cazadores de demonios eran simples humanos y aún así lograron superarme. Los pensamientos de Izuku regresaron a los cazadores de demonios que consiguieron derribarlo. ¿Qué error cometí en esa batalla que condujo a mi derrota? Ciertamente, arrogancia. Si hubiera eliminado al pilar de la niebla y al medio demonio tan pronto como la oportunidad se presentó, jamás habría sido abrumado por sus esfuerzos combinados. El orgullo siempre ha sido uno de mis defectos. Quizás, en mi búsqueda por perfeccionar mis formas, descuidé mejorar mi carácter. Un recuerdo distante. Un campo abierto. No somos tan grandiosos, tú y yo. No somos más que un pequeño fragmento en la larga historia de la humanidad. Una vena se marcó en la frente del infante. ¿Cómo pudo decir eso? Siseó una voz en la mente de Izuku. ¿Cómo podía estar tan tranquilo ante la idea de que sus esfuerzos fueran superados? ¿Su propia existencia? ¿Acaso no valoraba el regalo que le había sido otorgado? ¿O realmente creía que su valor era inferior al de un sucesor? Una tenue sonrisa, ojos contemplando un mañana más brillante. Algún día, los niños del mañana nos superarán y alcanzarán alturas aún mayores. Izuku cerró los ojos. No. No inferior. No más débil. Yoriichi creía que las futuras generaciones no solo alcanzarían nuestro nivel, sino que lo superarían. Pero ¿cómo podías estar tan seguro, hermano? Los ojos de Izuku permanecieron cerrados en la oscuridad.
¿Qué clase de futuro imaginaste en aquel momento que te hizo sonreír de esa manera? Una luna de sangre en el cielo. Dos hermanos sin lazos se encuentran por última vez. Ambos pensando lo mismo. Esto es desgarrador, hermano. Pero mientras uno lo pensaba con sinceridad, el otro lo hacía con desprecio. Un último adiós. Un duelo inconcluso. Odio. 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 Izuku despertó cubierto de sudor frío, mirando un techo desconocido. Solo después de unos segundos se dio cuenta de que no estaba de pie en un campo con una espada en las manos, sino acostado en una cuna, indefenso y solo. Se limpió el sudor del rostro lo mejor que pudo y volvió a dormirse, demasiado cansado como para notar las lágrimas que sus dedos habían sentido. Después de su comida matutina, Izuku fue devuelto a su cuna, permitiendo que sus pensamientos vagaran hacia sus próximos pasos. Tal como estoy ahora, mi potencial de combate es mucho menor de lo que era en mi vida pasada. Si por alguna desafortunada circunstancia realmente soy incapaz de recuperar mi antigua fuerza, entonces no puedo permitir que mis técnicas caigan en el olvido. Una vez más, las palabras de su hermano resonaron en la mente de Izuku. Algún día, los niños del mañana nos superarán y alcanzarán alturas aún mayores. Izuku cerró los ojos con la vana esperanza de que aquella acción detuviera el curso de sus pensamientos. Cuando se dio cuenta de que no funcionaría, lentamente volvió a abrirlos. Quizás había verdad en sus palabras. Con la variedad de artes demoníacas de sangre, o quirks, disponibles hoy en día, seguramente algún individuo tiene el potencial para heredar mi estilo de respiración lunar. Los recuerdos finales de Izuku como Kokushibo atravesaron su mente. Y tampoco habría daño alguno en tener esa garantía en caso de encontrar un final prematuro. Después de unos minutos más, Izuku llegó a una conclusión. Por desafortunado que sea, parece necesario que busque un sucesor digno del estilo de respiración lunar. Obviamente será una prioridad menor comparada con recuperar mi antigua fuerza, pero aún así es algo a lo que debo prestar atención. Los tres pares de ojos de Izuku se dirigieron hacia la ventana, donde podía ver los edificios que dominaban el cielo de la zona céntrica de Mustafu. Dejando eso de lado, ¿qué tan lejos en el futuro he reencarnado? La escala de la arquitectura actual parece imposible en comparación con el período Taisho. Si los ingenieros detrás de la creación de estas ciudades han progresado tanto. Me pregunto cuánto habrán refinado sus técnicas los maestros de la espada en los cientos de años de mi ausencia. Izuku sonrió mientras sus ojos se estrechaban. Puede incluso que mis técnicas hayan encontrado iguales entre los espadachines de la era moderna. La posibilidad me intriga. Entonces me pregunto, ¿qué traerá el mañana? Decepción. Izuku se encontraba frente al televisor viendo un especial sobre ceremonias del té cuando su madre cambió el canal a las noticias. Lo que apareció en pantalla fue una pelea entre un hombre enorme con una sonrisa ridícula y otro hombre aún más grande, con rasgos de tiburón y sosteniendo bolsas de dinero. ¿Ves eso, Izuku? Susurró Inko. Ese es Olmigos. Es el héroe número 1 y protege a todos del peligro con una sonrisa. Gracias a él podemos vivir nuestras vidas con seguridad. El hombre en la pantalla poseía músculos que superaban con creces cualquiera que Izuku hubiera visto, tanto en esta vida como en la anterior. Sin embargo, aún estaba por verse si aquello se debía a su ética de trabajo o a su quirk. Izuku estaba a punto de intentar arrastrarse hacia el control remoto para cambiar el canal cuando se dio cuenta de que una nueva palabra había sido añadida a su vocabulario. ¿Un héroe? Pensamientos de espadas cruzaron su mente. ¿Está esa ocupación relacionada de alguna manera con el cuerpo de cazadores de demonios? Si ese es realmente el caso, entonces el origen de estos llamados quirks se vuelve más misterioso a cada segundo. Izuku hizo lo mejor posible por mostrar una expresión inquisitiva hacia su madre, esperando impulsarla a explicar más sobre la ocupación de los héroes. Inko sonrió. Los héroes son los protectores de los débiles. Derrotan a peligrosos villanos que intentan dañar a personas inocentes y salvan víctimas de desastres, sin importar la causa. La atención de Izuku regresó a la pantalla. Las noticias cambiaron a un programa sobre héroes prometedores y entrevistaban a cada uno de ellos, explorando sus respectivos quirks y las motivaciones detrás de sus aspiraciones heroicas. Ya veo. Parece que la aparición de estos quirks condujo a una reforma forzada del sistema de justicia criminal, dando origen a una profesión con un estatus similar al de un ídolo. A juzgar por la reacción de esta mujer, los héroes son universalmente amados por la gente común debido a su papel como baluarte de los débiles.
Izuku no pudo evitar compararlos con los antiguos cazadores de demonios. Si estos llamados héroes son descendientes del cuerpo de cazadores de demonios, entonces no puedo evitar sentirme decepcionado. Los cazadores que conocí estaban unidos por un deseo compartido de proteger a los inocentes y destruir a los demonios. Rara vez recibían reconocimiento por sus hazañas, y menos aún lo recibían mientras estaban vivos. Y aún así, estos héroes disfrutan de la atención y el estatus que el simple título de una profesión puede otorgar. La expresión de Izuku volvió a convertirse en una mueca. Si este es el calibre de combatientes de esta era, entonces encontrar un sucesor digno será, en verdad, una tarea tediosa. Unas semanas después, cuando Inko y Hisashi se habían quedado dormidos, Izuku trepó por la barandilla de su cuna y se dirigió hacia el teléfono dentro del bolso de su madre. Desde allí ingresó la contraseña que la había visto usar docenas de veces y comenzó a familiarizarse con el aparato digital. La superficie responde al contacto de mis dedos. Y reacciona de acuerdo con mis órdenes. Quizás con esto pueda encontrar una biblioteca que me informe más sobre las circunstancias de este nuevo mundo. Cuando Izuku buscó la ubicación de una biblioteca cercana, se sorprendió al encontrar un recurso conocido como Wikipedia, el cual poseía una cantidad de información mucho mayor que toda la que Izuku había visto en el transcurso de su vida anterior. ¿Es este el resultado del kill de alguien? ¿Cómo pueden caber tantas páginas de un libro dentro de un dispositivo tan pequeño? Buscó en el sitio cualquier indicio de la existencia de Musan o de la historia de los cazadores de demonios. Después de unos minutos se recostó hacia atrás. Nada, aunque el cuerpo de cazadores de demonios era una organización no reconocida por el gobierno, aún así me sorprende no encontrar ni siquiera un solo rumor sobre su existencia. Y Musan-sama tampoco parece ser una figura lo suficientemente prominente como para existir en esta base de datos, si es que existe. Izuku continuó buscando menciones sobre técnicas de respiración, demonios conocidos y nombres familiares, pero aún así no encontró nada y, por primera vez desde su reencarnación, comenzó a dudar de su comprensión del mundo que lo rodeaba. ¿Por qué no existen registros del Japón que conocí? Eso solo podría ocurrir si en algún momento sucedió una purga masiva de conocimiento histórico o si fui reencarnado en un mundo completamente distinto al de antaño. Izuku cambió su atención hacia la historia detrás del surgimiento de los quirks. Según el sitio web, los quirks aparecieron por primera vez cuando un bebé brillante nació en China, tras lo cual múltiples variaciones de estos nuevos quirks comenzaron a surgir en todo el mundo. Es poco probable que Musan-sama esté detrás de un desarrollo como este. Nunca tuvo una ambición mayor de poder o control más allá de su propia supervivencia, y revelar su existencia de una manera tan descuidada no le habría aportado ningún beneficio. Cerró la pestaña y comenzó a arrastrarse de regreso hacia su cuna. Si ni Musan ni el cuerpo de cazadores de demonios existieron jamás, entonces es poco probable que este mundo sea el futuro del mío. El rostro de Izuku lentamente se torció en una sonrisa. Si este mundo realmente no tiene vínculos con el original, entonces no tengo conexiones ni reservas que me detengan. Trepa la barandilla de su cuna. Este mundo está lleno de potencial ilimitado. Se cubre con la manta. Todo para que yo lo conquiste. Respira profundamente. Para superar. Y duerme. Capítulo 2. Por más inquietante que Izuku pareciera para todos los que lo conocían, nadie podía negar su condición de prodigio. En lugar de balbucear sonidos después de 2 años, Izuku permaneció en silencio durante 3 y, de repente, comenzó a hablar en oraciones completas. Inko quedó tan sorprendida que consideró llevarlo al doctor para que lo examinaran, pero Hisashi logró convencerla de no hacerlo. En lugar de pasar de gatear a caminar y luego correr, Izuku fue encontrado examinando uno de los cuchillos de cocina a más de 1 metro del suelo, sobre la encimera, en medio de la noche cuando tenía 2 años. Desde aquella noche, ya no necesitó ayuda para desplazarse por la casa. En realidad, había aprendido a caminar a los 15 meses, pero simplemente lo mantuvo en secreto para conservar su libertad de moverse por la casa durante las noches. En lugar de leer la montaña de libros ilustrados que Inko y sus amigas le habían regalado, Izuku pasaba horas en la computadora, recorriendo internet en busca de información sobre estilos de espada, quirks e historia. Aunque Inko y Hisashi estaban orgullosos de su hijo, no podían evitar sentir que su acelerado desarrollo no era resultado de su crianza, sino de su propia naturaleza. Una naturaleza que desconcertaba a todos los que lo conocían, ya que no se parecía en absoluto a la tímida dulzura de Inko ni al carismático encanto de Hisashi. Inevitablemente, esto llevó a que comenzara a circular entre las amas de casa locales un rumor sobre la verdadera identidad del padre de Izuku.
Aquello eventualmente llegó a oídos de Isashi y, como resultado, comenzó a distanciarse de Izuku, pasando más tiempo en el trabajo y, a veces, ni siquiera regresando a casa. Pero nada de eso molestaba a Izuku. Estaba demasiado concentrado en absorber el conocimiento de la era moderna y prepararse para el día en que finalmente pudiera comenzar su entrenamiento. Era medianoche. Tanto Inko como Isashi estaban dormidos. Había desconectado la cámara de vigilancia que lo monitoreaba y Izuku estaba listo. Había llegado el momento de introducir su nuevo cuerpo a la respiración de concentración total. La acción que había practicado sin pensar durante más de 400 años ahora parecía una tarea imposible, pero Izuku, si algo tenía, era paciencia. Aunque sus pulmones eran pequeños y su cuerpo débil, estaba seguro de que podría alcanzar la respiración de concentración total al menos por un corto periodo de tiempo antes de que terminara el mes. Si voy a llevar mi cuerpo hasta sus límites para aprovechar completamente mi técnica de respiración lunar, es necesario que empiece a entrenar la respiración de concentración total lo antes posible. Izuku relajó su cuerpo tanto como pudo y volvió su respiración lo más tranquila posible. Finalmente, expulsó todo el aire de sus pulmones. Así comienza. E inhaló. Fue una suerte que Izuku hubiera tenido la previsión de desconectar el dispositivo de vigilancia, porque de lo contrario sus padres seguramente habrían despertado por sus violentos jadeos y toses. Resultó que los pulmones de un infante no estaban hechos para expandirse mucho más allá de sus límites, así que fue extremadamente afortunado que se detuviera cuando su cuerpo comenzó a fallar. Jadeando, sudando y temblando, Izuku luchó por devolver su respiración a la normalidad. Después de que pasó suficiente tiempo, volvió a mirar el techo con la esperanza de que algo en él pudiera distraerlo de la realidad en la que se encontraba. Así que esto es lo que se siente el dolor. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que realmente llevé mi cuerpo al límite que olvidé lo difícil que era luchar de verdad. Izuku cerró los ojos y rezó para volver a abrirlos por la mañana. Aunque su primer intento había sido, en gran medida, un fracaso, Izuku comprendía que la fuerza que buscaba no llegaría en un solo día. Aunque su mente podía visualizar el potencial que poseía, su cuerpo era un poco más lento en entenderlo. Por ello, su entrenamiento tenía que progresar muy lentamente. Cada noche, Izuku llevaba los límites de su respiración un poco más lejos, un poco más de tiempo. Aunque de ninguna manera era capaz de combatir, ya estaba superando a sus contemporáneos en habilidades físicas, pudiendo correr, trepar y saltar más rápido y con mayor fuerza que cualquier otro niño de su edad. A pesar de sus ventajas, Izuku nunca se permitió relajarse en su entrenamiento, aprovechando cada momento libre para acercarse un poco más a sus objetivos. En su primer día de escuela, Izuku estaba practicando la respiración de concentración total durante el recreo cuando escuchó unos pasos particularmente fuertes acercándose detrás de él. Giró la cabeza y encontró a un niño rubio de cabello puntiagudo de aproximadamente su edad, acompañado de 2 seguidores detrás de él. En cuanto sus miradas se cruzaron, los seguidores se estremecieron, mientras que el supuesto líder sostuvo la mirada desafiante. Tras observarlo más de cerca, Izuku notó que las partículas de sudor del rubio estaban compuestas por un compuesto diferente al de un humano normal, despertando el interés del antiguo demonio. Oye, tú eres el hijo de la tía Inko, ¿verdad? Izuku simplemente lo miró fijamente. Mamá quiere que te tome bajo mi ala. Soy Katsuki Bakugou y voy a convertirme en un héroe. Mostró una amplia sonrisa al Izuku sentado con las piernas cruzadas. Izuku volvió a su entrenamiento. Oye, te estoy hablando. ¿Acaso eres sordo o algo así? El rostro de Bakugou se torció en una mueca de desprecio. No tengo razones para interactuar contigo ni con tus compañeros. No interrumpas mi entrenamiento otra vez. ¿Entrenamiento? ¿Tú también quieres convertirte en héroe? ¿Y cómo demonios piensas hacerlo con un Kirk tan patético como el tuyo? Se echó a reír. Izuku ni siquiera se molestó en responderle. ¿Qué? Nada que decir. No importa, porque por más que entrenes, nunca vas a ser lo suficientemente fuerte para vencerme. Sus 2 secuaces asintieron de inmediato. Sí, fenómeno. Bakugou es el mejor. Izuku abrió lentamente los ojos y consideró sus opciones. Ignorar las burlas y provocaciones de unos niños sería fácil en esta situación. Sin embargo, si no hago nada más que mostrar pasividad, probablemente lo tomarán como una señal de debilidad y continuarán acosándome en el futuro. Pasaron unos segundos. Sí, eso pensé, pequeño, muy bien.
Izuku se puso de pie de repente. Si realmente eres superior a mí, entonces no tendrás problemas para hacerme arrodillar, ¿correcto? Una sonrisa maniática se extendió por el rostro de Bakugou. Pues claro. Si no lo crees, ¿por qué no lo descubres? Como para enfatizar sus palabras, chispas brotaron de las palmas de sus manos. Ya veo. Su sudor está compuesto de nitroglicerina. Según mi teoría, se utiliza para tratar afecciones cardíacas, pero al encenderse produce explosiones. Bakugou dio largas zancadas hacia Izuku antes de lanzar repentinamente un gancho de derecha. Justo antes de recibir un rápido golpe directo en la garganta. HRGH. Y cayó de rodillas. Bakugou. Katsuki. Sus dos secuaces parecían horrorizados, pero no hicieron nada para intervenir. Aunque Bakugou estaba incapacitado y sus seguidores aterrados, Izuku no sintió nada más que decepción. Según la composición de sus músculos, no debería haber caído tan fácilmente tras un solo golpe. Quizás los humanos sean aún más frágiles ahora de lo que recuerdo. Sin embargo, después de unos segundos, Bakugou comenzó a levantarse nuevamente. Maldito fenómeno. Escupió las palabras entre dientes. ¿Intentas matarme? No. Izuku apartó la mirada como si el niño fuera incapaz de mantener su atención. Simplemente estaba evaluando tu fuerza. Desafortunadamente, no has alcanzado mis expectativas. Ahora déjame en paz. Comenzó a alejarse. Bakugou lanzó repentinamente una explosión detrás de él y se abalanzó hacia la espalda de Izuku, decidido a devolverle el doble por el primer ataque. Mientras extendía la mano hacia la parte posterior de su cabeza, Bakugou sonrió con arrogancia, convencido de que estaba a milisegundos de realizar su primer acto heroico: volarle la cabeza a un villano asesino. Al menos, eso era lo que pensaba antes de sentir que alguien atrapaba su mano y la giraba antes de que explotara directamente en su rostro. Tosiendo y cegado, no tuvo forma de defenderse cuando Izuku lanzó un segundo golpe contra su garganta, excepto que esta vez llevaba fuerza, no velocidad. Villano. Atrápenlo. Finalmente saliendo de su estupor, los seguidores de Bakugou se unieron a la pelea con la esperanza de equilibrar las probabilidades. No funcionó. Señora Midoriya, debe entender que el nivel de violencia ocurrido hoy no fue normal. Los niños ocasionalmente se pelean, pero no rompen huesos ni golpean gargantas. Se jalan el cabello, quizá lanzan uno o dos juguetes. Francamente, tiene suerte de que los padres de los otros niños no estén presentando cargos. Inko apenas lograba mantenerse en pie emocionalmente. Y yo entiendo, señor P, pero simplemente no sé cómo P pudo pasar esto. Seguramente esos niños debieron provocar al pequeño Izuku para que los atacara. Quiero decir, normalmente es tan callado. Le aseguro que nada de lo que esos niños pudieran haber dicho justificaría el nivel de violencia que su hijo ejerció sobre ellos. Le recomiendo seriamente programarle algún tipo de terapia para ayudarlo a controlar sus emociones. No me gustaría que un villano surgiera de nuestra distinguida institución. Ese sí, señor. Más tarde esa noche, Izuku escuchó gritos provenientes del pasillo. Luego súplicas, después el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe y, finalmente, sollozos. Volvió a concentrarse en su entrenamiento. El tiempo pareció pasar más rápido después de eso. Los meses se convirtieron en años y el pequeño cuerpo de Izuku comenzó a crecer, haciéndose más alto y robusto, con músculos que empezaban a igualar sus antinaturales habilidades físicas. Aunque era el mejor de su clase en el primer año de secundaria, era marginado por sus compañeros. Algunos recordaban la violencia que había infligido a sus compañeros el primer día de clases, mientras que otros encontraban intimidante su personalidad distante. Sin embargo, todos se sentían perturbados por sus 6 ojos rojos sangre y por la sensación de miedo que provocaba mirarlos. Aunque rara vez era confrontado físicamente por sus compañeros, Izuku sufría frecuentes acosos verbales, la mayoría provenientes de Bakugou. Este consideró apropiado darle el apodo de Deku debido a la aparentemente inútil naturaleza de su Kirk. A pesar de la impresión que daba, Bakugou siempre recordó el día en que se conocieron y jamás perdonó a Izuku por derrotarlo y humillarlo. Sin embargo, a Izuku no le importaba, porque había encontrado el lugar perfecto tanto para esconderse de las miradas ajenas como para perfeccionar sus técnicas. La playa Dagobah, que alguna vez fue una atracción turística por sus pintorescos atardeceres y sus olas, ahora era un vertedero para gran parte de la zona de Mustafu. Un lugar perfecto para que un espadachín perfeccionara sus habilidades.
Desafortunadamente, lo único que le faltaba a ese espadachín era una espada. Afortunadamente, estaba a punto de conseguir una. Izuku había estado practicando su respiración hasta entrada la noche y descubrió que el cielo se había oscurecido mientras entrenaba. Aunque no tenía problemas para ignorar la oscuridad gracias a su vista, era muy consciente de la posibilidad de que su madre llamara a la policía si no regresaba a casa a tiempo. Así que decidió tomar un atajo atravesando una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Fue durante ese trayecto cuando los sonidos de una disputa llegaron a sus oídos. Te escucha, hombre, solo toma lo que quieras, no quiero problemas. Mentira. Sé que me estás ocultando algo. ¿Dónde demonios está el resto? Izuku redujo la velocidad de sus pasos y comenzó a caminar hacia la dirección de las voces. No sé qué decirte, lo que ves es todo lo que tengo. Escucha, pedazo de mierda, si no dices algo que me guste en los próximos segundos, no saldrás vivo de este callejón. Al doblar la esquina, Izuku vio a un hombre imponiéndose sobre otro. El hombre más grande no llevaba armas encima, pero su kirt parecía hacer que sus manos se asemejaran a nudillos metálicos. Sin embargo, el hombre más pequeño poseía una variedad de pistolas, cuchillos, gas pimienta, espadas. Y una katana. Izuku sintió como su ritmo cardíaco se aceleraba. En todo el tiempo que había vivido en este mundo, ni una sola vez había encontrado una forma de conseguir una katana. Durante los últimos 13 años, se había sentido como si le faltara una parte de su cuerpo. Y ahora había llegado la oportunidad de remediarlo. Disculpen. El hombre más grande se giró. ¿Un mocoso? ¿Qué demonios quieres? Izuku caminó lentamente por el callejón. Me preguntaba si esa katana está disponible para compra. Lárgate de aquí. Esto no es asunto tuyo. Izuku continuó acercándose. ¿Estás sordo? Dije que te largaras de aquí o si no. Una rápida patada al costado de la rodilla interrumpió su amenaza y bajó su cabeza lo suficiente como para entrar en el rango de ataque de Izuku. Respiración de concentración total. Seguida de un gancho de derecha a la mandíbula, el gran hombre salió despedido hacia atrás. HRGH. Un débil gemido escapó del hombre mientras se arrastraba por el suelo. Izuku observó a su oponente con decepción. HMM. Incluso con la respiración de concentración total todavía carezco de la fuerza necesaria para dejar inconsciente a un hombre adulto con un solo golpe. Miró hacia el hombre que cargaba las armas. Al menos ahora la fuerza pura no será necesaria para incapacitar a mis enemigos. Tú, maldito mocoso. ¿Tienes idea de...? Izuku lo silenció con una patada en la sien izquierda, dejándolo inconsciente al instante. No me hagas daño. El otro hombre se escondió detrás de un contenedor de basura. Izuku se detuvo frente a él. No voy a hacerte daño. Tú eres un vendedor de mercancías, ¿correcto? ¿Cuánto costaría esa katana? Solo tómala. Tómala y déjame en paz. Dejando caer todas sus mercancías y tropezando al ponerse de pie, el hombre huyó hacia la oscuridad antes de que Izuku pudiera protestar. Qué poco profesional. No solo el honor ha desaparecido en este mundo, sino que aparentemente los modales también. Recogió la katana y la sacó de la funda para inspeccionarla. HMM. Parece que no está compuesta de acero al 100%. Muchas impurezas arruinan su superficie, su fabricación es deficiente y la longitud de la hoja es demasiado larga para mi cuerpo. La devolvió a la funda con un clic. Pero servirá por ahora. Saliendo del callejón, Izuku dejó el cuerpo inconsciente del hombre junto al resto de las armas. Y bajo la cobertura de la oscuridad, Izuku regresó a su hogar. Inko estaba sentada frente a 2 tazones fríos de katsudon. ¿Dónde está? Nunca vuelve tan tarde a casa. Miró el reloj. Eran las 9:20. Luchó por controlar su respiración. Debería llamar a la policía. ¿Qué les diría? No hay una cantidad mínima de tiempo que debe pasar antes de poder reportar una desaparición. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La puerta principal se abrió con un clic. Inko se levantó sobresaltada. Izuku. ¿Eres tú, cariño? Corrió hacia la entrada. Izuku estaba allí sosteniendo algo envuelto en tela. Ah. Buenas noches, madre. Cuando empezó a pasar junto a ella, Inko lo detuvo. Izuku, ¿dónde has estado? Son más de las 9. Te metiste en problemas. Te atacaron. ¿Acaso? Estoy bien, madre. Simplemente estaba ocupado.
Izuku volvió a intentar pasar de largo. Espera. ¿Ocupado con qué? ¿Y qué estás sosteniendo en las manos? Él señaló el largo objeto que sostenía. Ah, esto. Esto fue un regalo de un amigo. Le daré un buen uso pronto. Llegó hasta la puerta de su habitación. Inko intentó detenerlo otra vez. Bueno, ¿qué hay de la cena? Preparé katsudon. ¿Te gusta el katsudon, verdad? Izuku ni siquiera la miró cuando comenzó a cerrar la puerta. No particularmente. La puerta se cerró frente a su rostro. Inko permaneció frente a la puerta de la habitación de su hijo durante unos minutos antes de regresar a la cocina. Guardó la comida, lavó los platos y volvió a su habitación antes de llorar hasta quedarse dormida. Desafortunadamente, llevar una katana abiertamente era mucho peor visto en este mundo que en el anterior, así que Izuku tuvo que conformarse con ocultarla dentro de un estuche de guitarra y cargarla a todas partes. Era voluminoso y molesto, pero era mejor que caminar sin ella. Mientras se dirigía a la playa Dagoba, Izuku se sentía emocionado ante la perspectiva de finalmente poder practicar sus formas una vez más. Han pasado 13 años desde la última vez que liberé mis técnicas. Aunque no serán tan poderosas como en mi mejor momento, sigo ansiando sentirlas nuevamente. Al llegar a la sucia playa, Izuku alcanzó su campo de entrenamiento. Una amplia zona rodeada de torres de electrodomésticos rotos, vehículos abandonados y otra clase de basura. Allí podía liberar sus técnicas sin temor a ser observado o interrumpido y, con tantos materiales a su disposición, podía hacerlo sobre múltiples objetivos. Comencemos con algo familiar. Izuku se giró hacia un refrigerador oxidado. Eso servirá como un objetivo adecuado. Sacando la katana de su estuche y colocándola a su lado, Izuku posicionó su pierna derecha ligeramente detrás de él y dobló las rodillas. Relajando su cuerpo, dejó que toda su atención se enfocara en el objetivo frente a él. Respiración lunar, primera forma. Tensó los músculos del brazo que desenfundaba la espada. Palacio vespertino de la luna oscura. Un destello de luz, un silbido en el aire y un único corte horizontal partieron el refrigerador en dos. Una sonrisa satisfecha se extendió por el rostro de Izuku. Oh, cuánto había extrañado esto. Capítulo 3. Después de un año entrenando con su nueva espada y cuerpo, Izuku había aprendido dos cosas. Primero, debido a la ausencia de sus habilidades demoníacas, ya no tenía acceso a su arte demoníaco de sangre. Hojas de luna creciente. Debido a eso, su alcance efectivo en combate se había reducido severamente y ya no podía depender de sus hojas crecientes para eliminar grandes grupos de enemigos. Segundo, no podía usar ninguna de sus formas de respiración después de la sexta, ya que sin la forma alterada de su espada no poseía ni el alcance ni la fuerza necesarios para ejecutarlas. Salvo por sus ojos, Izuku no era diferente de un pilar del cuerpo de cazadores de demonios y, aunque eso por sí solo probablemente sería suficiente para defenderse, Izuku buscaba alcanzar alturas mayores. Por ahora, sin embargo, tendría que conformarse con eso. Y aunque su entrenamiento avanzaba de maravilla, aún no había encontrado a alguien lo suficientemente digno para heredar sus técnicas. Todos los que había conocido en la secundaria aldera, excepto Bakugou, ni siquiera habrían sobrevivido a la selección final, y mucho menos llegarían a superarlo en habilidad. Izuku era un pez grande en un estanque pequeño y había llegado el momento de moverse hacia aguas más grandes. Ahora clase, quiero que todos piensen cuidadosamente en la preparatoria que desean elegir. Esto influirá en el resto de sus vidas, así que asegúrense de tomar todos esos factores en consideración. El profesor golpeó la pizarra antes de regresar a su escritorio. Tan pronto como lo hizo, el salón estalló en conversaciones sobre cuáles escuelas eran las mejores opciones. Durante todo eso, Izuku se encontraba tratando de encontrar una manera de compensar la falta de sus habilidades demoníacas. Sin mis hojas de luna creciente, estoy en una gran desventaja en un combate a larga distancia. Mis únicas opciones son cargar un arma que me permita luchar desde lejos o utilizar estilos de respiración capaces de acortar distancias más rápido que la respiración lunar. La única arma de largo alcance que podría usar sin ralentizarme notablemente sería un kunai, pero el daño que causaría sería mínimo. Podría intentar aprender estilos como la respiración del trueno o la del viento, pero ya lo intenté cuando era un demonio y el único estilo que podía usar aparte de la respiración lunar era la respiración del agua, la cual no se especializa en velocidad. ¿Qué hacer?
Para ese punto, Izuku ya había aprendido a usar la concentración total constantemente durante el día y había dejado de prestar atención al ruido a su alrededor, pero al notar el formulario de orientación profesional frente a él, se dio cuenta de que al menos debía escribir alguna escuela por el bien de la tarea. Justo cuando tomó su bolígrafo, escuchó una conversación interesante cerca del frente del salón. «Wow, Bakugou. Vas a postular a la UA. No tienen una tasa de aceptación ridículamente baja. Es la mejor escuela de héroes del país. ¿Estás seguro de que puedes entrar?» Varias voces hablaron al mismo tiempo. Bakugou soltó una carcajada. Pues claro. La UA es para los mejores de los mejores, o sea, yo y solo yo. Soy el único de esta escuela de mierda que entrará, así que no se hagan ideas raras. Los mejores de los mejores. Izuku volvió a pensar en su objetivo de encontrar un sucesor digno. A lo largo de esta vida, sus contemporáneos solo habían fallado en impresionarlo y los héroes profesionales únicamente habían conseguido disgustarlo. Se había vuelto evidente que, si iba a conseguir un sucesor digno, tendría que entrenarlo él mismo. Desafortunadamente, un talento así es raro y seguir una ocupación normal solo lo alejaría del tipo de individuos que buscaba. Su mejor opción sería buscar posibles sucesores en una escuela de héroes. Además, una escuela especializada en entrenar héroes podría enseñarle mucho sobre sus potenciales enemigos para cuando inevitablemente los enfrentara en el campo de batalla. Aunque ese día probablemente aún estuviera a varios años de distancia. Mirando su hoja, Izuku tomó su decisión y escribió UA como su primera opción. 3 minutos después de que sonara la campana, el profesor encargado entró en el caótico salón. Bueno clase, voy a repartir sus formularios de orientación para el futuro. La clase se sentó con atención. Pero a quien quiero engañar, todos ustedes quieren convertirse en héroes. El salón explotó en vítores. Izuku, por otro lado, hizo lo posible por ignorar el ruido. Un fuerte golpe provocado por Bakugou al colocar sus zapatos sobre el escritorio atravesó las celebraciones. Oye, profesor, no me metas en el mismo saco que estos perdedores. El resto del salón estalló en protestas. Bájate de tu pedestal, Bakugou. ¿Qué? ¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Por qué no vienes aquí y lo dices en mi cara? Bakugou volvió a golpear el escritorio con los pies. Oh, cállense de una vez, maldita chusma. Voy a convertirme en el héroe número 1, incluso mejor que el maldito Olmigas. Es natural que entre a la UA. El rostro del profesor mostró una ligera mueca. Oh, cierto, parece que Midoriya también quiere ir a la UA. En completo contraste con la proclamación de Bakugou, el silencio reinó en el salón. Midoriya. ¿En serio? Pensé que sería la última persona en intentar entrar a la UA, ¿qué puede hacer siquiera? Da un poco de miedo. La persona en cuestión ignoraba los susurros a su alrededor y leía un libro sobre ciencia de Kubix. Una voz explotó por encima de las demás. Deku. Bakugou caminó furioso hasta el escritorio de Midoriya. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, ¿Crees que tu Kirk de mierda puede compararse con el mío? ¿Quién demonios te crees para intentar ponerte a mi nivel? Después de unos segundos, Izuku levantó lentamente sus 6 ojos para encontrarse con los de Bakugou y, en cuanto lo hizo, Bakugou inclinó instintivamente la cabeza para proteger su garganta. Y luego, volvió a leer su libro. Pequeño pedazo de mierda. Bakugou hizo una mueca antes de levantar su mano derecha chispeante. Ahora, el uso de quirks no está permitido en el salón. Bakugou, vuelve a tu asiento. El profesor interrumpió antes de que la pelea escalara. Bakugou resopló y comenzó a regresar a su escritorio. Esto no termina aquí, Deku, dijo en voz baja. Izuku ni siquiera levantó la mirada. Después de evitar a Bakugou y a sus secuaces en la escuela, Izuku comenzó a dirigirse a casa. Ese Bakugou. Aunque sus reflejos son buenos y su cuerpo fuerte, su mentalidad deja mucho que desear. Su búsqueda de fuerza depende completamente de su identidad como héroe y, mientras eso siga así, jamás se convertirá en mi sucesor. Doblando una esquina, avanzó hacia un paso subterráneo. No es que tenga algún deseo particular de entrenarlo. Su respuesta predeterminada ante cualquier desafío es la ira y una ira descontrolada no encaja bien con el estilo de respiración lunar. Izuku pasó junto a una alcantarilla. El control sobre la mente debe venir antes que el control sobre el cuerpo, después de todo.
Parece que encontrar un sucesor digno sigue siendo un objetivo distante. De repente, escuchó un ruido retumbante detrás de él y se giró para ver una gigantesca masa de lodo con dos ojos acercándose. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Un disfraz de tamaño mediano. Servirás perfectamente. La monstruosidad aumentó de tamaño mientras se alzaba sobre él. Izuku entrecerró los ojos, soltó el seguro de su estuche de guitarra. Y se movió. Mierda. El villano de lodo no podía haber llegado muy lejos, pero navegar por estas alcantarillas estaba haciendo esta captura mucho más difícil de lo que debería ser. Y justo cuando estoy a punto de sobrepasar mi límite de tiempo también. Se suponía que solo iba a comprar algunas provisiones, maldición. De repente escuchó sonidos de una pelea directamente encima de él. Ese debe ser el villano. Preparándose para su dramática entrada, All Might golpeó la tapa de la alcantarilla hasta arrancarla y saltó hacia la luz del día. No teman. Yo estoy. Y se encontró con una escena inquietante. Un chico de no más de 14 años estaba de espaldas a él, enfrentando a una temblorosa masa de lodo, significativamente más pequeña que el villano al que All Might había estado persiguiendo originalmente. Había mucosidad cubriendo las paredes y profundas marcas de cortes cubrían el concreto de los alrededores. Claramente hubo una pelea aquí. Otro héroe neutralizó al villano antes de que llegara. Si ese es el caso, ¿a dónde fue? Sin nadie más a la vista, decidió preguntarle al chico frente a él. Disculpa, joven, ¿por casualidad viste a otro héroe detener a este villano? El chico no respondió. All Might extendió la mano hacia él. Joven. Antes de que su mano pudiera tocar el hombro del muchacho, este se giró y All Might se congeló. Sus ojos. Dioses, ¿qué sucede con los ojos de este chico? Es como si estuvieran mirando directamente dentro de mi alma. ¿Y por qué tiene 6? Pasó un momento. El chico inclinó la cabeza. ¿Te ves familiar? ¿Eres algún tipo de héroe? All Might salió de su estupor. Bueno, por supuesto. El héroe número 1, All Might, a tu servicio. Estaba persiguiendo a este villano fugitivo cuando escapó hacia las alcantarillas en un intento de evadirme. Confío en que no estás herido, ¿verdad? El chico negó con la cabeza. Simplemente estaba pasando por aquí. Llegué a esta situación completamente por coincidencia. All Might soltó una carcajada. Gracias al cielo. No te preocupes, ciudadano, capturaré rápidamente al villano. Con eso, recogió los restos temblorosos del villano y los colocó dentro de una botella plástica vacía. Una vez que el lodo viviente estuvo asegurado, se giró para escapar antes de que se acabara su tiempo. Ya estaba forzando demasiado el límite. Y con eso, me retiro. Flexionando las piernas, All Might se preparó para saltar hacia la estación de policía. Adiós, Hoff. ¿Cómo conseguiste esa herida? De repente, uno de sus secretos mejor guardados quedó expuesto. All Might tosió violentamente, sangre brotando de su boca. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Dijo, fingiendo ignorancia. Sin embargo, por dentro su mente iba a toda velocidad. ¿Cómo lo vio? Estoy seguro de que estaba oculto de la vista. Tiene algo que ver con sus ojos. Ese es su Kirk. A pesar de presenciar al héroe número 1 toser una preocupante cantidad de sangre justo frente a él, el chico no mostró emoción alguna en su rostro. Esa herida. Cualquier ataque que la haya causado destruyó uno de tus pulmones, un riñón y la mayor parte de tu sistema digestivo. Simplemente tenía curiosidad por saber qué pudo causar semejante nivel de daño. All Might lo miró con desconcierto y pensó una sola palabra. Mierda. Antes de explotar en una nube de humo. Frente a Izuku se encontraba un hombre esquelético que, a pesar de llevar la misma ropa que All Might, no podía verse más diferente. Ya veo, así que por eso sus músculos estaban tan tensos antes. Y también por eso tenía tanta prisa por irse. Continuó analizando el comportamiento de All Might en su mente mientras esperaba a que el humo se disipara por completo. Cuando finalmente lo hizo, All Might entrecerró los ojos. No pareces sorprendido. Izuku asintió. Tu debilidad era evidente detrás de la fachada. Aunque sospecho que la mayoría de las personas serían engañadas. Desafortunadamente, esa es la idea. All Might suspiró. Mientras pudiera aparentar estar sano y funcionando plenamente, tendría que seguir haciéndolo. Pasó un momento de silencio. Entonces, ¿cómo terminaste en un estado tan debilitado?
All Might, dándose cuenta de que ya no tenía sentido ocultar más la verdad, levantó su camisa para revelar la masa de cicatrices que cubría su lado izquierdo. Incluso los profesionales que la veían hacían muecas ante semejante visión, pero por alguna razón el estudiante ni siquiera se inmutó. Recibí esta herida de un villano hace 5 años. Como dijiste, destruyó un pulmón, un riñón, mi estómago y dañó algunos otros órganos. Y como resultado, solo soy capaz de trabajar como héroe alrededor de 3 horas al día. Izuku asintió. Ya veo. Y ese villano sigue vivo. Afortunadamente, no. En nuestra batalla final evité que siguiera dañando personas de manera permanente. Aunque logró reducirme a este estado, como el símbolo de la paz nunca debo flaquear ante las fuerzas del mal y siempre debo salvar inocentes con una sonrisa. All Might comenzó a alejarse. Y es por esa razón que debo pedirte que jamás hables de lo que viste aquí hoy. Ni siquiera con tus amigos o familia. Izuku acomodó el estuche de guitarra sobre su hombro. No tengo interés en los asuntos de héroes o villanos. Si alguien descubre tu secreto, no será por mí. All Might dio un último asentimiento agradecido antes de marcharse con el villano bajo custodia. Al otro lado del paso subterráneo, Izuku comenzó a dirigirse a casa, agradecido por la paz y el silencio. Así que ese es el héroe número 1. Es bastante poco perceptivo. Recordando el momento en que escuchó llegar a All Might, Izuku se dio cuenta de lo cerca que estuvo de que su condición como combatiente fuera descubierta. Afortunadamente, All Might estaba tan concentrado en el villano que no notó cuando Izuku volvió a guardar su katana en el estuche de guitarra, pero aún así necesitaría actuar con más cautela en el futuro. Bueno, todo terminó suficientemente bien. Izuku salió de la oscuridad del paso subterráneo y entró en la luz. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. ¿Por qué el héroe más fuerte de Japón tiene la articulación extra en el dedo del pie que indica ausencia de Kirk? Ese maldito Deku. Caminando por la calle delante de sus 2 secuaces, Bakugou hervía de rabia por el fenómeno que había atormentado toda su vida. ¿Quién demonios se cree que es? Tratando de robarme el protagonismo cuando no es más que un maldito villano. La gente dice que las primeras impresiones son las que permanecen y la primera impresión que Bakugou tuvo de Izuku fue la sensación del puño de ese fenómeno aplastando su tráquea. ¿Qué clase de niño de preescolar hace algo así? Un villano, eso es lo que era. El tipo de persona que jamás debería caminar libremente por las calles y mucho menos por los pasillos de la UA, una escuela para héroes. Y aún así, Izuku estaba intentando entrar a la UA, y una pequeña parte de Bakugou estaba preocupado de que realmente lo lograra. ¿Cuál demonios es su juego? Está postulando solo para fastidiarme. O tal vez es un infiltrado enviado por villanos. Para Bakugou, Izuku siempre había sido difícil de entender. Aunque prácticamente lo conocía desde toda su vida, jamás podía mirar su rostro el tiempo suficiente para intentar comprender lo que estaba pensando. Cada vez que lo hacía, siempre terminaba encontrándose con uno de los 6 objetos de pesadilla que atormentaban sus sueños por las noches. Sus ojos. No importaba cuán fuerte se volviera, qué tan rápido corriera o qué tan fuerte gritara, esos ojos siempre parecían ver directamente a través de él. Y no era como si les tuviera miedo. De ninguna manera Bakugou, el futuro héroe número 1, le tendría miedo a unos ojos estúpidos. Simplemente eran jodidamente espeluznantes. Sí, eso era. Lo perturbaban igual que perturbaban a todos los demás. Era culpa de esos ojos que Bakugou no pudiera entender al fenómeno, no culpa suya. No era culpa suya que las acciones de Izuku parecieran tan incomprensibles. Era culpa de Deku. Bakugou no sabía por qué Deku era de la forma en que era. Lo único que Bakugou sabía con certeza era que no había manera alguna de que fuera a permitir que Deku entrara a la UA para convertirse en héroe. Después de percibir olor a cigarro, se giró hacia uno de sus secuaces. Oye, ¿qué te dije sobre fumar? No quiero meterme en problemas por tus estupideces. En lugar de verlo reír nerviosamente y obedecer como siempre hacía, Bakugou lo vio dejar caer el cigarro con una expresión de miedo en el rostro. De repente, una voz surgió desde atrás. Un traje de piel. Espero que seas más fácil que el último. Y entonces ya no pudo respirar. A varios kilómetros de distancia, Izuku consideraba sus opciones de sucesores mientras caminaba de regreso a casa. Faltan otros 10 meses para el examen de ingreso a la UA. Hasta entonces, no tendré otros candidatos para la sucesión además de Bakugou.
He recorrido las pandillas y dojos locales de Mustazu, pero nadie de los que encontré posee el tipo de talento innato que valga la pena cultivar. Mientras caminaba por la acera, no pudo evitar lamentar el estado de las artes marciales y la esgrima en este nuevo mundo. A donde quiera que miro veo una dependencia excesiva de estos quirks. Descuidan el entrenamiento físico, no desarrollan técnicas y priorizan el espectáculo frívolo sobre la practicidad en combate. Pero ya lo verán. Pensando en los miles de espadachines que había derrotado en su vida pasada, Izuku entrecerró los ojos. Algún día verán que su forma de vida no es lo suficientemente fuerte para defender su sociedad de aquellos capaces de destruirla. Unos momentos después escuchó una explosión proveniente del distrito comercial. Aunque al principio decidió ignorarla, pronto siguieron más explosiones. Una serie de explosiones no es una tubería de gas ni una sola bomba. Son caóticas, aparentemente aleatorias y de distintos tamaños e intensidades. Probablemente el resultado de un Kirk. Más específicamente, el Kirk de Bakugou. Izuku comenzó a dirigirse hacia las explosiones. Al llegar al distrito comercial, se encontró con una escena caótica. Bakugou había sido cubierto casi por completo por el villano de lodo que Izuku había neutralizado anteriormente y, en medio del pánico, estaba liberando explosiones aleatorias en un intento desesperado por liberarse. Las explosiones resultantes habían destruido las fachadas de los edificios cercanos y provocado varios incendios. Me parece que el villano logró escapar de la custodia. Aparentemente, All Might es tanto poco perceptivo como incompetente. Los héroes habían llegado al lugar y estaban intentando contener la situación, apagando incendios y reteniendo a los civiles que se habían reunido para observar el caos como si se tratara de un espectáculo. ¿Por qué los héroes no hacen nada? ¿No se supone que All Might debería aparecer? ¿Cuándo va a empezar la acción? A este paso voy a llegar tarde, es asqueroso. Izuku no pudo evitar que el desprecio se reflejara en su rostro. ¿Quiénes creen que son estos débiles? ¿Qué derecho tienen para hablar deprisa? Más adelante en la calle, los héroes observaban al villano, tratando de encontrar una debilidad que pudieran explotar para rescatar al rehén. Al menos, eso era lo que Izuku asumió que estaban haciendo, pero al abrirse paso entre la multitud y escuchar con más atención descubrió lo contrario. Ninguno de nosotros tiene el Kirk adecuado para lidiar con esto. No tengo suficiente espacio para pasar. Tenemos que esperar a alguien con un Kirk más ventajoso. Me siento mal por el chico, pero tendrá que resistir un poco más. Izuku vio rojo. Un campo de batalla destruido. La sangre cubre el suelo. 4 humanos se enfrentan a un enemigo imposible, inmune a puños, armas o acero. Su única vulnerabilidad es el sol, cuya luz no puede alcanzar la oscura prisión de la fortaleza. A pesar de su debilidad, a pesar de su fragilidad, a pesar de su agotamiento, a pesar de sus heridas, los humanos luchan. Sostienen espadas aún faltándoles extremidades. Atacan puntos débiles pese a estar ciegos. Utilizan artes demoníacas de sangre a pesar de ser humanos. Luchan sabiendo que sus muertes son casi seguras. A pesar de su determinación, su fuerza no es suficiente. El demonio sigue respirando, su cuello intacto. Eventualmente caerán y el demonio reinará victorioso. Necesitan terminar esto ahora. Hacen un intento desesperado por cerrar la distancia entre ellos, esquivando decenas de cortes, empleando todas las técnicas que aprendieron, utilizando hasta la última gota de energía de sus cuerpos para avanzar, hasta que... Izuku intentó calmarse. Estos supuestos héroes ni siquiera merecen el aire que respiran. Aunque eran mis enemigos, el cuerpo de cazadores de demonios luchaba una batalla imposible cada noche. Eran necios, pero podía respetar su tenacidad, su voluntad. Pero esto miró nuevamente hacia los héroes que no hacían nada. Es en esto en lo que ha caído la humanidad. Izuku apretó los puños. Estos son los herederos del mundo por el que luchó el cuerpo de cazadores de demonios. Por el que murieron. No. Izuku se tranquilizó a sí mismo. Este mundo no tiene conexión alguna con el que conocí. Los habitantes de esta sociedad simplemente se han acostumbrado a la comodidad de una paz que no merecen. En un intento de distraerse, Izuku se concentró en el estado actual de Bakugou. No podrá resistir mucho más. La falta de oxígeno provocará daño cerebral permanente si no lo liberan pronto. Cualquier otro día se habría dado la vuelta y se habría marchado. Si Bakugou era demasiado débil para sobrevivir a su encuentro con el villano, entonces siempre fue su destino morir. Su fuerza simplemente no era suficiente y nada podía cambiar eso.
Pero los comentarios de los héroes despertaron sentimientos de ira que habían permanecido dormidos durante 14 años. ¿Y si esos héroes realmente creían que necesitaban la ayuda de alguien superior para resolver la situación? Entonces Izuku estaría encantado de complacernos. Las cosas se veían realmente mal. El villano de lodo había destruido la mayoría de las fachadas de las tiendas y el rehén seguía luchando por respirar dentro de la masa de mucosidad y humo. Death Arms, no puedes intentar lanzar un auto para distraer al villano. No si quiero explicarle a la prensa por qué convertí a un niño en pasta. Negativo, demasiado arriesgado. Tenemos que esperar a que aparezca alguien con un kit más adecuado. Me siento como una mierda quedándome aquí prácticamente sin hacer nada mientras el chico se ahoga con lodo, pero ¿qué otra opción tengo? Death Arms se movió para mantener a la multitud a una distancia segura. Esto es lo mejor que puedo hacer. Buena suerte, chico. Fue entonces cuando notó a un estudiante de secundaria caminando lentamente entre la multitud con la cabeza baja, llevando un estuche de guitarra en la espalda. Oye, chico, aquí es demasiado peligroso. Necesito que retrocedas más. El muchacho no respondió. ¿Me estás escuchando, chico? Malditos mocosos, tan desesperados por ver la acción. El chico permaneció en silencio. Death Arms empezó a perder la paciencia. Oye, ponte detrás de la... Y entonces el chico desapareció. Corriendo velozmente hacia el villano de lodo, lanzó su estuche de guitarra a un lado, revelando una katana de un tamaño casi igual al largo de sus piernas. Desenvainando la hoja, corrió mucho más rápido de lo que su tamaño parecía permitir. Estás suicidándote, chico. Vuelve aquí. Eso es una maldita katana. Varias voces gritaron al mismo tiempo, pero nada de eso pareció afectar al estudiante. Simplemente continuó avanzando, lanzándose directamente hacia la fuente de destrucción. Finalmente, el villano de lodo notó al atacante solitario. ¿Qué? ¿Tú otra vez? Oh no, ni en el infierno vas a atraparme esta vez. Levantando un auto destrozado, lo lanzó con la fuerza de un tren a toda velocidad. Segunda forma, Flor de Perla contemplando la luna. De repente, 3 cortes atravesaron los restos del auto, separándolos apenas lo suficiente para permitirle pasar ileso, mientras el metal y el asfalto chocaban detrás de él. Intentándolo de nuevo, el villano recogió trozos sueltos de concreto de la calle y los lanzó como una explosión de escopeta hacia la amenaza que se aproximaba. En lugar de desviar la lluvia de escombros, el muchacho se deslizó detrás de un letrero caído para usarlo como cobertura antes de saltar por encima y continuar su avance una vez pasado el peligro. ¿Cómo demonios se mueve así? Creí que su Kirk eran solo sus ojos. Dándose cuenta de que se acercaba cada vez más, la masa de lodo dirigió una de las explosiones de Bakugou hacia la base de un muro, derrumbándose en un intento de aplastar a Izuku, quien volvió a desenvainar su espada. Sexta forma, Noche Perpetua, Luna Solitaria. 6 cortes despedazaron el muro donde estaba, permitiéndole a Izuku finalmente entrar en el rango de ataque de su oponente. Cambiando de táctica, el villano de lodo lanzó una ola de baba hacia el espadachín de 6 ojos en un intento desesperado de abrumarlo con masa en lugar de velocidad. Para su sorpresa, descubrió que su objetivo había desaparecido de su vista. El villano entró en pánico. ¿Dónde demonios se...? Quinta forma, remolino calamitoso del espíritu lunar. Desde abajo, un vórtice de espadas consumió el centro del villano, separándolo de su presa y salpicando su mucosidad por el suelo. ¡Ah, mierda! Gritando de frustración, los restos burbujeantes del villano de lodo intentaron reformarse para contraatacar la amenaza inmediata, pero para su sorpresa vio al chico envainando tranquilamente su espada mientras se alejaba caminando. Este maldito mocoso está tratando de burlarse de mí. Levantando lo que quedaba de su puño, el villano se preparó para aplastar tanto al rehén como a su salvador al mismo tiempo. Veamos qué te parece esto, maldito. Detroit Smash. Lo último que vio antes de ser enviado a la estratosfera por Olmig, fue la figura alejándose del chico de 6 ojos. Mientras caminaba de regreso a casa, Izuku agradecía la eventual aparición de Olmig. Tanto porque le dio una excusa para no dejar permanentemente ciego al villano atacante, como porque le permitió retirarse silenciosamente mientras fanáticos y medios de comunicación rodeaban al héroe número 1. Esa fue mi primera experiencia de combate real en 14 años. Mis habilidades y tiempos de reacción se han deteriorado. Aplastó una lata vacía bajo su pie. Aunque mi entrenamiento es adecuado, claramente necesito practicar combates contra una variedad de oponentes o terminaré volviéndome complaciente.
El único problema será encontrar individuos dignos de entrenar conmigo. La gran mayoría no son más que niños agitando sus juguetes favoritos. Deku. Y hablando de niños, Izuku se giró para enfrentar al explosivo rubio que acababa de salvar. Jadeando como si hubiera estado corriendo durante un buen rato, su compañero de clase estaba frente a él, apretando ambos puños. Se negaba a hacer contacto visual con Izuku. A juzgar por su comportamiento, no tenía intención alguna de expresar gratitud o arrepentimiento. Estaba decepcionado. Esperaba que la experiencia cercana a la muerte lo motivara a reconsiderar su arrogante manera de vivir, pero parece ser incluso más terco de lo que asumí. No necesitaba tu maldita ayuda, ¿entendido? Gritó. Podría haber salido de ahí yo solo, tú solo estorbaste. Solo porque tuvieras una excusa para cortar cosas no significa que seas menos villano, ¿me oyes? Y con eso, salió corriendo. ¡Qué niño tan lamentable! Bueno, al menos ya se fue. Finalmente libre de distracciones, Izuku podía dirigirse a casa y... Ya estoy aquí. Apareciendo rápidamente desde la esquina, All Might hizo notar su presencia. La verdad sea dicha, Izuku estaba empezando a considerar seriamente desatar una técnica contra la próxima persona que interrumpiera su camino a casa. Saludos, All Might. Había algo que quería. Forzando una expresión neutral, Izuku intentó terminar la conversación lo más rápido posible. Sí que lo hay, joven. Hizo una pausa dramática. La verdad es que quería. Un torrente de sangre salió de su boca mientras regresaba a su forma normal. Una vez más, Izuku tuvo que esperar unos segundos para que el héroe número 1 dejara de toser sangre y pudieran continuar la conversación. All Might eventualmente volvió a respirar con normalidad. La verdad es que quería agradecerte por lo que hiciste hoy por mí. Izuku inclinó la cabeza. ¿Y qué fue exactamente lo que hice por usted? El hombre demacrado le señaló con un dedo. Cuando todos los demás se quedaron mirando mientras ese villano torturaba a ese joven, tú y solo tú corriste a salvarlo. Me hiciste recordar lo que significa ser un verdadero héroe y me permitiste superar mis propios límites para salvarlos a ambos. Yo no era quien necesitaba ser salvado, pero muy bien. Aunque no sé por qué llevas una katana, sí sé esto. Tienes el corazón de un verdadero héroe. Tu cuerpo se movió antes de que pudieras pensar, ¿verdad? Eso es exactamente lo que te separa del resto, muchacho. Dio un paso más cerca de Izuku. Tú puedes ser un héroe. Izuku miró con incredulidad al hombre frente a él. ¿De qué demonios está hablando este hombre? Bueno, muchas gracias por el cumplido, pero debo irme ahora. Adiós. Te espera. Había algo más que quería discutir. Izuku estaba empezando a perder la paciencia. Sí. ¿Qué más? Joven, la verdad es que quiero que seas mi sucesor. All Might había estado buscando durante años y finalmente lo había encontrado. Su sucesor. Ya estaba forzando sus límites tal como estaba y sabía que se estaba quedando sin tiempo para encontrar a alguien a quien pasarle el One for All. Sin embargo, la suerte le había sonreído hoy, trayéndole al héroe perfecto para entrenarlo y convertirlo en el próximo símbolo de la paz. Todo lo que tenía que hacer era aceptar. Pero el chico permaneció en silencio. Joven. ¿Quiere que yo lo suceda? All Might sonrió ampliamente. Pero por supuesto. Demostraste una naturaleza heroica como ninguna otra. Es natural que quiera que heredes mi Kirk. Los ojos del muchacho se estrecharon. Heredar. Otro le otorgó su Kirk. Así es. All Might rió. Es un Kirk de acumulación que se vuelve más fuerte con cada transferencia. Se llama, me niego. La respiración de All Might se atascó en su garganta. ¿Qué? No necesito una carga como esa. ¿Pero por qué? El Kirk en sí otorga una fuerza enorme. Podrás salvar más personas que nunca. Por favor, al menos, ya cargo con un legado. No necesito otro más. El muchacho giró en una esquina. Un legado. Espera, joven. All Might giró la misma esquina para seguirlo. Pero ya había desaparecido. Capítulo 4. Suceder al héroe número 1. Ridículo. Izuku se dirigía a casa después de más de unas cuantas interrupciones y aprovechó el tiempo para reflexionar sobre la propuesta que le había hecho el símbolo de la paz. Como si necesitara otro legado más que transmitir. Sin mencionar la responsabilidad asociada a ello. Frunció el ceño mientras pensaba.
Pensándolo objetivamente, obtener otro Kirk solo obstaculizaría mis esfuerzos por perfeccionar mi técnica de respiración lunar, así como mi búsqueda de un sucesor. Cualquier fuerza adicional que obtuviera como resultado de la transferencia del Kirk alteraría la ejecución de mis formas. Peor aún, una vez que me acostumbrara al cambio, tendría que entregarlo al encontrar un sucesor o arriesgarme a que un estudiante más débil muriera antes de poder transmitir la técnica. Además, hasta donde sé, Olmigt es capaz de destruir bloques enteros de la ciudad con un solo golpe. Una destrucción tan extensa no es apropiada para el estilo de respiración lunar. Preferiría mucho más mantener mi fuerza precisa y confiable que la destrucción incontrolable que Olmigt empuña. Lo más importante es que no tengo intención de convertirme en un supuesto héroe, especialmente si mis contemporáneos estarán conformados por los cobardes que vi hoy. Izuku finalmente llegó a la puerta de su casa. Al menos ahora sé por qué tiene esa articulación extra en el dedo del pie a pesar de poseer un Kirk. Dejándose caer en su cama, concentró sus pensamientos en el camino que tenía por delante. Por ahora, continuaré con mi propio entrenamiento. Aunque no sé qué clase de pruebas me esperan en el examen de la UA, me aseguraré de no escatimar esfuerzos entrenando tanto mi mente como mi cuerpo. 10 meses después, Izuku estaba frente a las puertas principales de la UA el día del examen. Había estudiado lo suficiente para la parte escrita, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a mejorar la velocidad, potencia y precisión de sus técnicas de respiración lunar. Aunque todavía carecía de su arte demoníaco de sangre, el nivel actual de habilidad de Izuku era más que suficiente para enfrentarse a cualquier cosa que la parte práctica del examen pudiera lanzarle. Y dado que su solicitud para usar su katana como objeto de apoyo había sido aprobada, estaba completamente preparado para afrontar cualquier obstáculo que el personal de la UA pusiera en su camino. Desde atrás, escuchó acercarse los característicos pasos pesados de cierto rubio. Bakugou intentó chocar contra Izuku para hacerlo perder el equilibrio, pero descubrió que su hombro había fallado el objetivo. Y ese objetivo ahora lo estaba mirando a escasos centímetros de su rostro. La dilatación de las pupilas de Bakugou y el aumento de su ritmo cardíaco eran evidentes tanto para él como para su oponente de 6 ojos, aunque intentó ocultarlo con falsa arrogancia. Mantente lejos de mi camino, Deku. Gruñó antes de caminar hacia el área de registro. Izuku observó su figura alejarse hasta que escuchó otra voz detrás de él. Vaya, ¿qué le pasa? Los nervios del examen afectan a todos, pero eso no significa que deba desquitarse con otras personas. ¿Estás bien? Al darse la vuelta para encontrarse con la desconocida de voz animada, encontró a una chica de su edad con cabello color castaño y un permanente rubor en las mejillas. También tenía unas extrañas almohadillas en las puntas de los dedos, lo que sugería un Kirk activado por contacto. Izuku notó cómo ella se estremecía cuando sus ojos se encontraron. Estoy bien. Ahora, si me disculpas, debo registrarme para el examen. Comenzó a alejarse. H.U. Oh, sí. Buena suerte. Respondió ella, con una sonrisa ligeramente tensa. Izuku no respondió. La parte escrita del examen fue elemental. Izuku había memorizado hacía mucho la mayor parte del material que cubría cuando aún era un niño. El conocimiento en este mundo era mucho más accesible que en el antiguo y Izuku había aprovechado eso al máximo durante toda su vida. Cuando no entrenaba en la playa, estudiaba en la biblioteca. Gracias a sus esfuerzos, la gran mayoría del examen resultó extremadamente sencilla. La única parte del examen en la que realmente tuvo que pensar fue durante la sección de moral y ética. Allí cuestionaban su opinión sobre los héroes, el castigo criminal y el valor de la vida humana. Tenía que ser cuidadoso para no responder con demasiada honestidad, pero aún así parecer genuino ante los examinadores cuando calificaran sus respuestas. Izuku eligió un punto medio. Duro comparado con el promedio de los participantes, pero no al punto de generar sospechas. Aunque le dolía escribir en contra de sus verdaderas creencias para calmar los temores de débiles a los que no respetaba, consideró que era mejor eso que ser expulsado de la escuela antes siquiera de que comenzara el semestre. Y con eso estaba listo para pasar a la parte práctica del examen. Encontrando su lugar en el salón de conferencias, Izuku notó que estaba justo al lado de Bakugou, quien tenía la misma mueca burlona de siempre en el rostro. Poco después de tomar asiento, la voz de un héroe con un ridículo peinado rubio resonó por toda la sala. ¿Qué tal, oyentes? ¿Puedo escuchar un ahí? El silencio fue la única respuesta. Eso está genial. Continuó. Así es como va a funcionar.
Cada uno de ustedes será enviado a una de 7 ubicaciones de prueba, donde tendrán 10 minutos para enfrentarse a 3 tipos diferentes de villanos robot. Usen sus quirks como quieran, pero no ataquen a otros competidores. ¿Puedo hacer una pregunta? Una voz severa resonó. Adelante. En el folleto no hay menos de 4 villanos rondando por la ciudad. Si esto es un error de impresión, es uno impropio de la institución UA. Declaró. Girándose, apuntó con un dedo hacia Izuku. ¿Y tú? ¿Por qué traes una espada cuando obviamente no es parte de tu quirk? ¿Estás intentando intimidar a los otros participantes? Izuku levantó el rostro para mirar a su agresor, quien se estremeció al ver sus ojos. Muy bien, examinando 7111, los estudiantes pueden solicitar cualquier objeto de soporte que necesiten usar durante el examen. En cuanto al folleto. Intentando seguir adelante, el héroe respondió a su primera pregunta. El cuarto y último villano vale 0 puntos, así que es más un obstáculo que un objetivo. Lo mejor es apartarse de su camino cuando aparezca. Llegó a la diapositiva final de su presentación. Eso es todo lo que tengo para ustedes, así que salgan ahí y rómpanse una pierna. Plus Ultra. Rómpanse una pierna. ¡Qué frase tan extraña! Abandonando la sala, Izuku comenzó a dirigirse hacia el autobús que le habían asignado. Al llegar a la línea de salida de su ubicación asignada, Izuku se dio cuenta de que todavía quedaba algo de tiempo antes de que el examen comenzara realmente, y decidió evaluar a sus competidores. No quedó impresionado. Miren a estos principiantes. Casi todos han entrenado únicamente las partes de su cuerpo relacionadas con su quirk. Carecen de percepción espacial, se mueven sin propósito y están mal preparados para un combate real. Suspiró silenciosamente. Con suerte, las otras ubicaciones de prueba tendrán individuos más prometedores. De repente, sintió a alguien acercándose por detrás. Al girarse, se dio cuenta de que era el mismo chico que lo había señalado en la sala de conferencias. Sorprendido de haber sido notado, mantuvo una expresión de sorpresa antes de volver al semblante severo que normalmente llevaba. ¿Todavía llevas esa espada? Considerando que tu quirk está relacionado con tus ojos, no veo ninguna justificación para que cargues armamento extra. ¿No crees que eso es injusto para tus compañeros competidores? Lo reprendió. Izuku lo miró por un momento y luego comenzó a alejarse. El chico quedó momentáneamente sin palabras, pero luego comenzó a seguirlo. Espera. ¿No me escuchaste? Es impropio de un héroe actuar de manera tan irresponsable. Izuku ni siquiera miró hacia atrás. No me hables de responsabilidad cuando no sabes nada sobre su significado. El chico estaba a punto de cuestionar su respuesta, pero su atención se dirigió a otra parte cuando, de la nada, una voz resonó desde los altavoces alrededor del campo. Comiencen. El silencio y la confusión se extendieron por todo el lugar. ¿Qué ocurre? En la vida real no existen las cuentas regresivas. Vayan, vayan, vayan. Y mientras se unía a la multitud cruzando la línea de salida, se giró para ver que el chico de la espada había desaparecido. Corriendo por la calle, Izuku atravesó docenas de robots en su camino hacia el centro de la ciudad. Parece que estas máquinas están construidas con una aleación de acero y aluminio. Su densidad es mucho menor de lo habitual, probablemente para reducir las posibilidades de lesiones graves entre los examinados. Por ahora, el uso de mis formas es innecesario. Partió el torso de un robot de 3 puntos antes de dividir a un robot de 2 puntos por la mitad. 33 puntos. Estaré encaminado a superar los 100 puntos antes de que termine el examen. A la izquierda de Izuku había un chico con cuernos luchando contra un robot de 1 punto. Objetivo individual, vale 1 punto. No vale la pena detenerme para destruirlo. Continuó avanzando, dejando a su competidor a su suerte. Al llegar a un cruce, Izuku vio una multitud de robots cargando hacia él. Los ojos de Izuku se estrecharon, como cerdos camino al matadero. En la sala de observación, el personal de UA supervisaba el examen, buscando tramposos, heridos y posibles estudiantes destacados. Para bien o para mal, estaban encontrando los 3 en abundancia. El examinado 4851 del centro de pruebas acaba de atar a otros 2 examinados. El examinado 9422 acaba de torcerse un tobillo, alguien vaya a recogerlo. Ese explosivo está empezando a representar más peligro para los chicos que los propios robots, ¿deberíamos decirle que se calme? En el centro de la habitación, Kayama Nemuri, también conocida como Midnig, estaba buscando examinados interesantes a los cuales prestar atención cuando notó que su contemporáneo Aizawa Shouta, también conocido como Era Seread, observaba fijamente una de las pantallas.
Acercándose a él con paso relajado, se inclinó sobre su hombro. Hola, Shouta. ¿Qué te tiene tan interesado en el examen? ¿Alguien llamó tu atención? Si alguien lo había hecho, la expresión de su rostro no indicaba que fuera por una buena razón. ¿Podrías decir eso? Echando un vistazo al monitor, Nemuri apenas logró distinguir la silueta de un chico corriendo por las calles de la ciudad, despedazando falsos villanos con una velocidad muy superior a la de cualquier otro examinado. Apenas podía creer lo que veía. Santo cielo, ese chico está loco. ¿Cuántos puntos tiene? Ahora mismo tiene 80. Está kilómetros por delante de todos los demás y, al ritmo que va, probablemente superará los 100 puntos cuando termine el examen, respondió Aizawa con indiferencia. Incluso podría superar el récord de Olmidos. ¿Cuál es el Kirk de ese pequeño? Entrecerró los ojos. Ese es el problema. Está registrado como un Kirk de tipo mutación, 6 ojos. Nemuri no pudo evitar sorprenderse. Los quirks de tipo mutación no eran precisamente débiles, pero rara vez llevaban al tipo de fuerza y velocidad que la persona en la pantalla estaba mostrando, especialmente a una edad tan joven. Inclinó la cabeza. Entonces, ¿sus ojos potencian el resto de su cuerpo o algo así? No. Lo único que lo separa de alguien sin Kirk es que tiene 2 pares de ojos extra, ¿eso es todo? Miró la pantalla con incredulidad. Eso parece, pero estoy empezando a tener mis dudas. Ningún humano normal podría hacer los movimientos que él hace, y definitivamente no a esa velocidad. Voy a pedirle a Nezu que investigue esto. Como si mencionar su nombre hubiera invocado al propio roedor, Nezu salió arrastrándose de un conducto debajo de la mesa y respondió a la petición. Ya lo estoy haciendo. Midori Yaisuke está demostrando ser un misterio fascinante, pero por ahora, califiquen sus acciones como lo harían con cualquier otro aspirante. Aizawa dio un leve asentimiento antes de volver su atención a la pantalla. Nezu saltó hacia un botón rojo en el panel de control. Y para ayudar a facilitar eso, liberaremos al robot de 0 puntos. Atravesando el circuito de un robot de 3 puntos, Izuku arrancó su katana de los restos destrozados del robot derrotado. Eso hace 128. Estaba a punto de dirigirse hacia otro grupo de robots cuando el suelo bajo él comenzó a temblar. Centrando su peso, miró a la distancia para ver la figura ascendente del robot de 0 puntos. Se alzaba por encima de los edificios circundantes, superando fácilmente los 80 metros de altura. Izuku no pudo evitar compararlo con el oponente más grande al que se había enfrentado en su vida pasada. Impresionante. Su tamaño supera incluso el de la técnica del Bodhisattva del loto de agua de Doma. Verdaderamente, las maravillas de este mundo nunca dejan de sorprenderme. Miren el tamaño de esa cosa. De verdad están intentando matarnos. Al diablo con derribar eso, yo me largo. Una cacofonía de voces se mezcló expresando miedo y pánico ante la llegada del Zero Pointer. Al notar a la multitud huyendo del rascacielos andante, Izuku entendió que probablemente debería seguirlos. El Zero Pointer en sí no representaba ninguna oportunidad para conseguir más puntos, ni aumentaría sus posibilidades de ingresar de ninguna manera. Sería una completa estupidez enfrentarlo. Pero Izuku no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Cómo se compararía la técnica de respiración lunar contra enemigos de un tamaño tan extremo? Solo había una manera de descubrirlo. Saltando por encima de la multitud que escapaba, Izuku corrió hacia la base del Zero Pointer, ignorando a una chica atrapada bajo un pedazo de concreto. Concentrando su visión en las maquinaciones internas del abrumador oponente frente a él, encontró una debilidad. La energía que fluye a través de su cuerpo proviene de la base de su cabeza. Ese debe ser su núcleo energético. Si puedo sobrecargar el flujo de energía destruyendo su regulador, entonces el resto de los circuitos deberían colapsar por sobrecarga. Sus labios se curvaron en una sonrisa, y crear un final explosivo. Levantando una de sus enormes extremidades, el Zero Pointer intentó aplastar al insecto que se aproximaba. A pesar de la clara diferencia de tamaño, Izuku no vaciló. Posicionando su espada para un corte ascendente, se preparó para liberar una de sus técnicas. Respiración lunar, tercera forma. Luna aborrecible, cadenas. 2 cortes atravesaron los huecos de la armadura del Zero Pointer, mutilando la base de su pie y desestabilizando su postura. Aprovechando su momentánea debilidad, Izuku saltó sobre su pierna, corriendo a lo largo del acero color camuflaje para alcanzar su destino. En un intento por sacudirse al intruso, el Zero Pointer estrelló su pierna contra un edificio cercano, derribando la estructura en una explosión de polvo y escombros.
Muchos espectadores temieron por la vida del espadachín, pero su figura emergiendo del polvo calmó sus preocupaciones. Aún acercándose a la cabeza, el Zero Pointer cambió de táctica. Lanzando misiles desde silos en sus hombros, Izuku pronto se encontró frente a una barrera imposible de proyectiles provenientes de todas direcciones. Quinta forma. Remolino calamitoso del espíritu lunar. Una barrera que fue dispersada por un torbellino de cortes, haciendo explotar cada misil en humo rosado antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Al llegar al torso, Izuku inició su carrera final hacia la base de la cabeza del gigante cuando sus 8 ojos comenzaron a brillar con un ominoso resplandor rojo. Un repentino incremento de temperatura proveniente de su núcleo. Anticipando el ataque, tomó un desvío bajo su brazo antes de que 8 láseres atravesaran el lugar que había ocupado un segundo antes. Corriendo por la espalda del Zero Pointer, Izuku finalmente alcanzó la fuente de energía del robot. Una colección de celdas de batería conectadas al resto de los circuitos de su cuerpo. Tomando el mango de su katana y elevándolo a la altura de sus ojos, posicionó su palma derecha en la base de la empuñadura y apuntó la punta de la hoja hacia el regulador de voltaje ubicado a unos pocos pies bajo la superficie de la armadura. Cuarta forma. Luna menguante, descenso creciente. Clavando la hoja de la katana en la armadura hasta la empuñadura, Izuku sintió como su arma perforaba el objetivo y destruía el regulador de voltaje. Sin él, la capacidad del Zero Pointer para controlar su propio flujo de energía desapareció. Observando profundamente los mecanismos internos del robot, supo que su destrucción era ahora solo cuestión de tiempo. Las celdas se están volviendo menos estables, la sobrecarga crítica es inminente. Sacando la hoja de la abertura en la armadura, Izuku emprendió una carrera desesperada alejándose del núcleo justo antes de que explotara en una tormenta eléctrica de luz azul y metralla. Sabiendo que lo peor aún estaba por venir, saltó del robot y comenzó a caer libremente hacia el suelo 80 metros más abajo. Afortunadamente, unas cuantas decenas de metros antes de convertirse en pasta, clavó su espada en el costado de un edificio cercano para desacelerar lo suficiente y sobrevivir al aterrizaje. Necesito ponerme a cubierto. Saltando detrás de una esquina, Izuku se preparó para que el flujo energético del Zero Pointer alcanzara niveles críticos. 3, 2, 1. Una multitud de profesores rodeaba las pantallas que mostraban la caótica escena en el centro de pruebas. Las discusiones aumentaban respecto a si el aspirante que atacó al Zero Pointer era valiente, estúpido o suicida. Entre ellos, la voz de Present Mig resonó entre los murmullos. Bueno, al menos el chico supo retirarse después de darse cuenta de que había mordido más de lo que podía masticar. No hay nada malo en escoger tus batallas. Puso en peligro tanto a sí mismo como a otros al enfrentarse a un enemigo contra el que no tenía ninguna posibilidad de victoria. Un héroe tan imprudente terminará siendo más un estorbo que una ventaja en el campo. Reprendió el Aseread. Ahí tuvo una pequeña oportunidad. Después de todo, el pequeño oyente logró cortar el pie y el cuello del monstruo metálico. Eso tiene que contar para algo. El héroe privado de sueño fulminó con la mirada a su opuesto. ¿Dirías lo mismo si esto fuera una pelea contra un villano real? Si las acciones que tomó no neutralizaron la amenaza, entonces sus acciones fueron inútiles. No estaría tan seguro de eso. Intervino Power Loader. Eraseread empezaba a cansarse del optimismo interminable que lo rodeaba. ¿De qué estás hablando? Falló en derribarlo, dio media vuelta y huyó. Eso es tan inútil como puede ser. Una risa desquiciada atravesó la discusión. Todas las miradas se dirigieron hacia Nezu, quien se encontraba bebiendo su característico té a grandes tragos. Creo que deberían guardar cualquier comentario que tengan para dentro de otros 5 segundos. Mick inclinó la cabeza. ¿Qué pasa en 5? Una explosión ensordecedora sacudió las paredes de la sala de observación. ¡Wow! ¿Qué demonios? Estamos bajo ataque. El pánico se extendió por la habitación, y solo la firme voz de Nezu logró devolver una semblanza de orden entre los profesores. Personal, por favor mantengan la calma. Esa explosión fue simplemente el resultado de las acciones inútiles del aspirante 1912. Observando a través del vidrio tembloroso de 5 centímetros de grosor, los héroes vieron los restos destrozados del Zero Pointer en el centro de batalla. El humo y las cenizas que se elevaban desde su destrucción llegaban muy alto en el cielo, asemejándose más a una nube de hongo tras una bomba que al resultado de un examen práctico. ¿Qué demonios hizo él? Preguntó Cementos con incredulidad. Power Loader se frotó la nuca. Clavó una maldita espada en el regulador de voltaje del núcleo energético del Zero Pointer.
Después de destruirlo, el robot no tuvo forma de controlar su salida de energía, y el daño resultante escaló hasta provocar una fusión del núcleo. Espera, ¿cómo supo dónde estaba el regulador de voltaje y qué pasaría si era destruido? Cuestionó Dog desde el otro lado de la sala. ¿Y cómo demonios voy a saberlo? Lo único que sé es que todo mi arduo trabajo de los últimos días acaba de irse en una nube de humo. ¿Tienen idea de cuántas horas extra tendré que trabajar para arreglar este desastre? Y todo el papeleo. Power Loader continuó desahogándose mucho después de que los demás dejaran de escucharlo. En el otro lado de la habitación, un sonriente Nesu se acercó a Eraserhead. Entonces, ¿sigues manteniendo la opinión de que las acciones del aspirante 1912 fueron inútiles? Eraserhead apartó la mirada. Quizás no, pero ciertamente fueron imprudentes. Causar ese nivel de destrucción desenfrenada no le dará ningún punto en mi libro. Aparentemente dando por terminada la conversación, comenzó a alejarse. Nesu le habló desde atrás. Bueno, entonces supongo que es una suerte que te especialices en controlar cañones sueltos como ese, Eraserhead. Él se detuvo. No se atrevería. Espero que te resulte tan encantador en clase como lo fue en el campo. Con una sombría aceptación de su destino, Eraserhead suspiró, bajó la cabeza y salió de la sala de observación. Nesu volvió su atención a los monitores mientras su sonrisa se hacía más amplia. ¡Qué grupo de estudiantes tan fascinante! No puedo evitar tener la clara sensación de que este será un año muy emocionante. Abriéndose paso entre el polvo y los escombros, Izuku finalmente puso suficiente distancia entre él y los restos deformados del Zero Pointer como para respirar aire limpio. Me tomó 47,3 segundos eliminar al Zero Pointer. ¡Qué vergüenza! Si todavía tuviera mi arte demoníaco de sangre, solo me habría tomado uno. Tan pronto como alcanzó un área despejada, una voz resonó por los altavoces. Y se acabó el tiempo. Por favor dejen de enfrentarse a los robots y diríjanse a la salida. Pueden esperar sus resultados en unas semanas. Plus Ultra. Izuku envainó su espada con un clic. Así que conseguí 128 puntos. Supongo que es satisfactorio. Lo más probable es que sea aceptado en la clase 1, a una vez reciba mis resultados. Cuando comenzó a dirigirse hacia la salida, una voz lo llamó desde atrás. Disculpa. Al darse vuelta, Izuku se dio cuenta de que quien lo llamaba era la misma chica que había encontrado cerca de las puertas de entrada. Tenía una expresión de ligera inquietud en el rostro y caminaba cojeando sobre un pie. ¿Sí? De repente inclinó la cabeza. Muchas gracias por salvarme. Silencio. Ya veo. Debe haberme confundido con alguien más. Creo que tienes a la persona equivocada. Buen día. ¿Qué? ¿No fuiste tú quien detuvo al Zero Pointer cuando quedé atrapada bajo el concreto? Recordando el momento en que enfrentó por primera vez al robot, Izuku recordó haber pasado corriendo junto a una chica atrapada bajo los escombros. Así que de alguna manera logró incapacitarse durante el examen. ¡Qué absolutamente desconcertante! Oh, no hace falta que me agradezcas. Simplemente estaba siguiendo mis propios deseos. Derrotar a un oponente desafiante. La chica se sonrojó por alguna razón. Oh, está bien. Si eso es todo, me retiraré. Se giró y comenzó a caminar en dirección a la salida. Espero que volvamos a vernos en UA. Le gritó ella. Y por segunda vez ese día, él no respondió. Mucho después de que los examinados regresaran a sus hogares, el personal de UA seguía revisando las puntuaciones y grabaciones del examen para determinar quién asistiría y quién no a la escuela de héroes más prestigiosa del país. Present Mic tomó el expediente de Izuku. Pero hombre, este pequeño oyente estaba loco. Cortó todos esos robots como si nada y luego explotó al Zero Pointer para rematar. Va a convertirse en un héroe increíble. Tengo mis dudas. Objetó Cementos. A diferencia de casi todos los demás aspirantes, Midoriya eliminó a cada villano de manera letal. No es sorprendente, considerando que esa espada suya deja muy pocas posibilidades de supervivencia para sus víctimas. Seguro puede encontrar una forma de arreglar eso. Mig lo ignoró con la mano. Además, no atacó a ningún otro aspirante, así que para mí está bien. El heroísmo no es un campo donde el mínimo esfuerzo deba considerarse la meta final. Eraserhead apareció repentinamente detrás de ellos. Más importante aún, los únicos puntos de héroe que consiguió fueron cuando detuvo al Zero Pointer para salvar a esa aspirante atrapada, e incluso entonces cuestiono si esa fue realmente su motivación. Mick inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir, Shouta? Claro que lo hizo para salvar a la damisela en apuros, la cosa valía 0 puntos.
¿Por qué otra razón atacaría un robot de 8 metros de altura? No lo sé. ¿Solo porque podía? Intervino Nemuri. Mick soltó un gemido. Ustedes se vuelven demasiado cínicos cada vez que llegan solicitudes. Buscando una perspectiva más fresca, llamó al miembro más nuevo de la facultad. Oye Toshinori, ¿qué opinas de este chico del centro de pruebas B? ¿Te molesta que haya roto tu récord? Toshinori giró la cabeza al escuchar su nombre. Aunque su secreto había sido revelado al personal de UA para facilitar su nuevo puesto, todavía le sorprendía lo comprensivos que todos habían sido con su condición. No solo eso, sino que también habían sido extremadamente útiles enseñándole los deberes y responsabilidades que poseen los educadores formales en una institución como UA, por lo que les estaba muy agradecido. Toshinori caminó hacia el lado de Mick, sonriendo todo el camino. No, no puedo decir que lo esté. Saber que el futuro de nuestra sociedad descansa en manos de héroes futuros tan competentes solo me hace. Sangre salió disparada de su boca. Wow. ¿Estás bien? Apunta lejos de las solicitudes. Finalmente calmándose, Toshinori tomó la carpeta de la que Mick había estado hablando para verla más de cerca. Y sus ojos no lo engañaron. Es él. Unas semanas después, Izuku estaba practicando su respiración en su habitación cuando fue interrumpido por el sonido de su madre golpeando frenéticamente la puerta. Soltando un suspiro, se levantó y caminó hacia ella, abriéndola para revelar a Inko sosteniendo un sobre con el sello de UA. Izuku. Llegó una carta de UA. ¿Aplicaste allí? Lentamente, asintió con la cabeza. En efecto. Tomé el examen hace unas semanas. Extendió la mano para tomar el sobre. Al entregárselo, la expresión de Inko cambió a una de sorpresa. ¿Quieres ser héroe? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Quieres abrir la carta juntos? No, gracias, madre. Te informaré de los resultados más tarde. Le cerró la puerta en la cara. Regresando a su escritorio, Izuku abrió el sobre y encontró un dispositivo del tamaño de la palma de su mano en el interior. Lo colocó sobre el escritorio y este emitió un pitido antes de proyectar una pantalla en el aire. Y en esa pantalla apareció el rostro sonriente de All Mips. Hola, joven Midoriya. Debo admitir que no esperaba volver a verte después de nuestro último encuentro, pero estoy encantado de haberme equivocado. Retrocedió un poco de la cámara. Esto aún no es de conocimiento público, pero estás viendo a la nueva incorporación del personal de la UA. Estaré enseñando heroísmo durante el próximo año, así que tú y yo vamos a pasar muchísimo tiempo juntos. Izuku reprimió un suspiro. Ahora, es momento de revelar los números que estabas esperando. Tus puntuaciones. En el examen escrito quedaste en el percentil 96. Aunque hubo mucho debate entre el personal respecto a tus respuestas en la sección de ética y moral, el resto de tus respuestas fueron ejemplares. La sonrisa en su rostro pareció crecer aún más. Pasando a tus resultados prácticos, obtuviste unos asombrosos 128 puntos de villano. Dejaste atrás a todos los demás aspirantes y superaste al segundo lugar por más de 50 puntos. Izuku no cambió su expresión. Su superioridad sobre sus contemporáneos era tan natural como la luna siguiendo al sol. Por lo tanto, no había nada que celebrar. Pero Olmig continuó. O al menos eso diría si no existiera un criterio secreto de evaluación. Verás, joven Midoriya, no solo te juzgamos por cuántos falsos villanos neutralizaste, sino también por lo heroicas que fueron tus acciones. Los ojos de Izuku se estrecharon. ¿Acciones heroicas? No recuerdo haber realizado ninguna acción heroica. La grabación cambió a la escena donde él corría hacia el Zero Pointer mientras todos los demás aspirantes huían aterrados. Luego se detuvo en el momento exacto en que pasaba junto a la chica de cabello castaño atrapada bajo los escombros. Enfrentarse a un oponente imposible por el bien de los indefensos es la esencia misma de un héroe. Y no solo eso, neutralizaste exitosamente al Zero Pointer antes de que pudiera causar daños importantes a los alrededores. Gracias a eso, nuestros jueces consideraron apropiado otorgarte 50 puntos de héroe, dándote una puntuación total de 178 y superando mi récord. Bienvenido, joven Midoriya, esta es tu Hero Academia. El dispositivo se apagó por sí solo. Izuku se reclinó en su silla. Así que existía un criterio oculto bajo el cual evaluaban a los aspirantes durante el examen. Ahora que lo pienso, si voy a fingir ser un héroe durante algún tiempo, necesitaré aprender a rescatar personas sin que me lo indiquen. Levantar sospechas del personal solo hará más difícil mi búsqueda de un sucesor. Izuku miró la espada descansando sobre la pared. Quizá este año resulte ser un desafío mayor de lo que pensé.
Bakugou observaba fijamente su carta de aceptación abierta. Segundo lugar. Sus puños apretados temblaban sobre el escritorio. Segundo detrás de él. Había entrenado durante años para este momento. Consiguió más de 100 puntos más que yo. Corrió hasta colapsar, levantó pesas hasta que sus huesos crujieron, practicó su don hasta que las ampollas cubrieron sus manos. Y aún así no fue suficiente. Pero peor que eso, peor que perder, peor que el sentimiento de inferioridad aplastando su alma. Era saber que los próximos 3 años los pasaría con él, siendo perseguido por esos ojos. La única persona de la que había intentado escapar toda su vida. Y ahora estaba atrapado con él. Y no había nada que pudiera hacer. La habitación vacía no le ofrecía ningún consuelo. El golpe de sus puños contra el escritorio rompió el silencio. No. He trabajado demasiado duro como para rendirme aquí. Apretando los dientes, se levantó con tanta fuerza que derribó la silla. No voy a dejar que ese maldito villano arruine mi historia de origen. Arrojando la carta a la basura, Bakugou forjó una nueva determinación. Soy el único que sabe qué clase de monstruo es realmente. Pero algún día va a cometer un error. Va a dejar que la máscara se caiga y, cuando eso pase, yo estaré ahí para derribarlo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Si deseas la traducción de una novela en específico, solo coméntalo. Nos vemos en el siguiente video.